Hola, soy Adriano Ortigosa y hoy les traigo otro video de análisis y comparación sobre dos series que son Six Feet Under y Dexter. Elegí estas dos series porque por el actor, obviamente, de Dexter, Michael C. Hall, que es lo que tienen en común, pero aunque no parezca tienen muchísimas otras cosas en común. Leyendo los comentarios de mis videos me han recomendado y me han dicho que Six Feet Under es una serie que es muy buena. Creo que una, dos o tres veces máximo me habrán recomendado mis videos. Es una serie muy buena que no tiene conveniencias de guión, ni agujeros en la trama, ni en ningún momento se pincha, digamos, la serie, como en ningún momento pierde su intensidad ni su energía. Me tomé mi tiempo, creo que me la recomendaron el año pasado. Me tomé mi tiempo porque yo me tomo mi tiempo para ver series. Me tomé varios meses para ver esta serie. Y bueno, finalmente la vi y corroboré lo que me dijeron en este comentario. Es una serie genial, fantástica, perfecta. No tengo nada que criticar en la serie. Me parece que está muy bien construida y que no tiene nada que criticar, literalmente. Al nivel de The Wire, que no tiene nada que criticar. Hasta Los Sopranos tienen cosas criticables. Pero esta serie no, es perfecta. Entonces, bueno, no así Dexter, que bueno, Dexter es una serie genial hasta la anteúltima temporada, porque la última temporada es horrible. Hicieron un desastre con la serie. No respetaron su propia historia, nada. En cambio, Six Feet Under tiene un final súper épico y genial, que no se contradice en ningún momento. Así que bueno. Hay algo que las buenas ficciones tienen algo en común en general que pude notar cuando aparece el budismo. Si aparece el budismo en la serie es porque es una muy buena serie. Apareció en Los Sopranos, en House of Cards. Esta serie también hay mención del Bhagavad Gita. Bueno, y así puedo seguir con la lista. Para poder entender igual un poco estas series hay que recurrir a esas creencias. Las creencias del Tíbet, del budismo. El tema de la reencarnación, las almas. Por ejemplo, en estas series que nombré, que aviso que voy a spoilear todas las series que nombro, porque yo hablo sin filtro, digamos. Todas las series que nombré tienen a los muertos con un protagonismo casi total, y la influencia de ellos casi total, si no es total. El más escéptico puede tomar esto como un reflejo del inconsciente, del proceso de crecimiento de cada personaje para poder sobrellevar esta muerte o lo que la persona que murió significa para el personaje. En Dexter, por ejemplo, hay algunos ejemplos. La imagen del padre obviamente representa el equilibrio en la vida de Dexter. Entonces aparece primero como flashback y después termina apareciendo directamente en persona. Pero no voy a decir que es el espíritu del padre que acompaña a su hijo. Puede ser, pero no es necesario verlo así tampoco. Hay que entender qué significa la figura paterna para Dexter. Por ejemplo, hay un capítulo en el que él decide dejar de lado a su padre y entonces aparece su hermano. De la misma forma en la que aparece su padre, aparece su hermano en ese capítulo. Que fue como un fanservice o un cameo, por así decirlo, la aparición del antagonista de la primera temporada, pero de igual forma sirvió para dejar claro este mensaje, qué es lo que cada personaje representa para, en este caso, Dexter. Entonces se puede ver así también lo que los muertos representan para la gente que sigue viva, por así decirlo. Más adelante voy a entrar en profundidad con este tema. Pero en general, si nosotros nos ponemos a analizar meticulosamente, todas las series, absolutamente todas, abordan el tema de la división en los comportamientos y en los sentimientos humanos. Esta división voy a plantearla de una manera simple, que es la manera en la que yo entiendo también. La división entre el amor y el deseo. ¿Qué sería amor y qué sería deseo?
Yo tengo una interpretación de amor contraria a lo que en general se tiene. Amor para mí es cuando no hay pasión, o por lo menos cuando la pasión se la controla. Pero más generalmente el amor implica la ausencia de pasión. Y el deseo, todo lo contrario, el deseo implica la presencia de la pasión desmedida, el placer. Y no solamente estoy hablando de un placer sexual, sino que estoy hablando de un placer con lo que te provoca placer. Por ejemplo, Dexter sentía placer desmedido cuando asesinaba a la gente, por ejemplo. Entonces en Dexter se ve muy claro esta división. Creo que Dexter es muy simple y esto lo usa muy a su favor, porque deja muy claro estos dos conceptos. Si nosotros prestamos atención a la historia de Dexter, durante toda la serie, él intentó unir ambas partes, la del amor y la del deseo. ¿Cuál era la parte del amor? Bueno, la parte que definía el amor en él era él como Dexter, era él como una persona que tiene un trabajo, que tiene una familia, que tiene una vida social con su hermana. O sea, Dexter con su hermana representaría la parte del amor, o Dexter con su primer mujer, digamos, con la que tuvo su hijo. Tiene que ver con estructuras, con costumbre, con seguridad, y por esa línea va. En cambio el deseo vendría a ser el pasajero oscuro, del que él siempre hablaba el pasajero oscuro. El pasajero oscuro es la representación del deseo desmedido. Vicios, placer, esa onda. Entonces, ¿él qué trató de hacer durante toda la serie? Unir ambas partes. Él quería tener a su familia y a la vez también quería seguir dejándose llevar por el deseo, por lo que a él le apasionaba. Entonces esto es algo que plantea muy bien la serie. Y él cómo intentaba, digamos, encontrar ese equilibrio. El primer disparador de que indicaba que existía un equilibrio era su padre adoptivo, Henry. Él le dio el código por el cual él podía hacer lo que le producía deseo sin caer en la cárcel, sin caer, digamos, en lo peor al dejarte llevar por tus pasiones. Porque siempre cuando las personas se dejan llevar por las pasiones, caen en lo peor. Bueno, él podía controlar esa pasión. Su padre le enseñó a controlar esa pasión. Y le sirvió por varios años en su vida. Entonces su padre es el disparador de este equilibrio. ¿Equilibrio entre qué? El amor y el deseo. Entre lo cotidiano, entre la estructura, entre lo seguro y entre lo inseguro, entre las pasiones, entre el deseo, entre el placer, entre lo animal, por así decirlo. Justamente, ¿cuándo empieza el desequilibrio en la vida de Dexter? ¿Cuándo aparece su hermano? Que al principio no lo sabía, pero bueno, el hecho de que haya sido familia de él indica que hay un lazo de sangre. Eso significa que la relación que tenga con él es muy profunda, está muy arraigada a él. Este hermano representaba todo lo contrario de su padre. Su padre era más representaba más el amor, por así decirlo, representaba más la estructura, representaba más lo seguro. Su hermano representaba todo lo contrario, lo inseguro, todo, la parte del deseo. Entonces, acá surge el conflicto interno de Dexter que desata la historia que vimos en la serie. Un conflicto en el que él empezó a tomar conciencia sobre ambas partes y que él decide querer encontrar un equilibrio. ¿Se entiende? Por eso el final es tan incongruente, porque por eso yo creo que lo que pasó con el final es eso, que los escritores o los creadores de la serie no supieron cómo darle una conclusión a esto. Porque es un problema tan profundo que en la misma serie el mismo Dexter tomó conciencia que él es un asesino y a él le gusta descuartizar gente porque él vio como a su madre la descuartizaron. Entonces él llegó a un punto de conciencia en el que ya sabía cuál era el origen de su problema. Obviamente conocer el origen de un problema no significa que lo pueda solucionar. Es como que las decisiones que empezaron a tomar en la última temporada fue muy conveniente como para que este problema no se solucione, por así decirlo. Sobre todo con la hermana de Dexter. Dexter se neutralizó en la última temporada y la hermana se volvió todo lo contrario. O sea, tomó decisiones que iban en contra de la naturaleza del mismo personaje. ¿Se entiende? Que esto no está puntualmente mal.
Yo creo que una serie, cuando cuenta una historia, la serie de igual forma tiene su orientación en la opinión. No es que una serie sea neutral. Por ejemplo, los creadores de la serie de Dexter pueden no compartir el punto de vista de Dexter, suponte, pero escribir igual la historia, contarla igual. Pero siempre de una u otra forma, la serie tiene un punto de vista sobre lo que está contando. Y ahí es donde creo que se erró. Porque supongamos, cuando la hermana de Dexter conoce su verdadera identidad, la del hermano, y, y entra en una crisis existencial por no saber qué hacer con su vida, porque también entra en un proceso personal en el que ella dice, mi moral me dice que tengo que acusarlo y llevarlo a la cárcel, pero por otra parte era el hermano, entonces no podía hacerle eso. Entonces, ¿qué hace? ¿Se deja guiar por la moral o por sus sentimientos? Entonces entra en una crisis obvia. Inclusive la primer pareja que tiene en la última temporada, ella llega también en la última temporada a tomar conciencia de que ella siempre en sus parejas buscó la aceptación de su padre y también la de su hermano. Por eso anduvo con el viejo del FBI, para encontrar la aceptación de su padre. Y por eso andaba con tipos que no encajaban con ella, porque buscaba tipos que eran lo contrario de su hermano. Esto lo explica abiertamente la serie. Obviamente, ¿qué aceptación buscaban? Porque cuando Henry le enseñaba el código a Dexter, a ella la dejaban de lado. Y ella siempre vivió a un costado de la vida de ellos dos. Entonces ella buscaba eso en su vida cotidiana. Buscaba encontrar esa aceptación, que su figura paterna y su figura de su hermano la incluyan en su vida. Y la primer pareja que tiene en la última temporada es igual a Dexter. Creo que cuando la vi, los diálogos que tenía con este personaje y las cosas que esta pareja le decía a ella era lo mismo que decía Dexter. Entonces estaba genial, la serie estuvo muy bien planteada. Es como que el inconsciente busca igual encontrarse con eso que no puede solucionar, aunque creamos que lo estamos ignorando. A lo largo de la última temporada, tanto Dexter como Debra creo que era, yo creo que le erraron, porque en la última temporada lo que deberían haber hecho es enfocarse en sanar la relación entre ambos hermanos. Yo creo que si se enfocaban en eso, al final iba a ser genial. Pero no sé qué quisieron inventar. Es como que los personajes empezaron a cometer los mismos errores que cometían siempre. Y como ya dije en algunos de mis videos, cuando los personajes empiezan a cometer el mismo error, es peor que cuando lo cometieron por primera vez, porque caes a profundidades mucho más graves. El tema es que los personajes estos empezaron a hacer eso. La hermana de Dexter en un momento vuelve con Finn, creo que se llamaba, que estuvo con él en unas temporadas anteriores. Y Finn también tuvo un buen desarrollo como personaje en la temporada anterior, cuando salió con la mina esta, que hacía striptease, creo. Bueno, él aprendió que se metía en problemas que no debería meterse. Él se hacía cargo de problemáticas que no le correspondían, y por eso al final terminaba mal. Él lo vio, pero en la última temporada volvió a cometer los mismos errores. Y volvió a estar con Debra cuando ellos claramente se dieron cuenta que no podían estar juntos. Ok, cuando uno toma conciencia de un problema, es lógico que vuelva a cometer los mismos errores. Pero a mí lo que no me suena bien, para mí lo que estuvo muy mal, es que la serie mostró que ellos volvieron, o que ellos estaban por volver, y como que era algo bueno. Con la musiquita y con el montaje, mostraron como que los personajes estaban tomando una buena decisión. Bueno, claramente que no. O sea, Finn no era un mal personaje, pero no tenía que estar con ella, porque ya en temporadas anteriores quedó claro que su relación no era saludable para ninguno de los dos. Entonces que vuelvan. Ok, pueden volver, pueden cometer el error, pero la serie lo planteó como algo bueno. Y después ya murió. O sea, claramente lo que la serie quería hacer era mostrar como que la hermana de Dexter estaba encaminando su vida, y justo cuando la encaminó, ¡pac!, se muere. Está bien, pero no fue convincente. Yo no me la creí. Para mí estaba haciendo cagada. Lo mejor que le pudo haber pasado es morirse para no cometer los mismos errores que antes. Y bueno, y la decisión de Dexter al final una cagada. O sea, abandonó a su mujer y a su hijo, que se fueron a Argentina con una pantalla verde malísima, los efectos especiales malísimos.
Y bueno, quiero hablar de eso también. La última pareja que tuvo Dexter en la serie, la rubia esa, representaba la unión entre el amor y el deseo, porque él pudo amar y desear a una mujer. Y eso es lo que le pasaba durante toda la serie. No podía amar y desear a la misma mujer, pero a la última sí. Y ella también lo amó y lo deseó. O sea, él estaba ahí de solucionar su problema. ¿Y qué hace? Mata a su hermana, por así decirlo, y se va, y se aísla. ¿Se entiende? Malísimo, malísimo. Pues estaba ahí de solucionar todo. O sea, lo más lógico hubiera sido que lo haya solucionado. Y, o sea, Dexter estaba mejor construido el personaje en la última temporada, pero la que estaba muy mal construida fue Debra, que fue ella en realidad la que... Bueno, no ella, pero los guionistas hicieron que cague la historia al final. Entonces eso fue lo que pasó. Fue incongruente con todo el desarrollo genial que estaba teniendo la serie, porque la serie era impecable, era una obra de culto. Pero bueno, lo más importante son los principios y los finales, y con su final la agarraron fiero. Ahora, me la pasé hablando de Dexter, pero ¿cuál es la relación que hay entre Six Feet Under y Dexter? Primero la figura paterna, ¿no? La influencia de la figura paterna en los personajes, justamente que son hermanos también estos dos. Si bien en todas las ficciones la figura paterna está presente, por ejemplo Mr. Robot, Dexter, Six Feet Under, en Los Sopranos también, bueno, si vamos a Batman y Superman también, la figura paterna es primordial, o sea, es puramente psicológico. La construcción del padre en Six Feet Under está mucho mejor hecha que en Dexter, toda la vida. Ya en Mr. Robot estaba mejor construida, aunque no era el padre al final, pero no importa. Como dije anteriormente, si nos fijamos en toda la ficción está presente la división entre el amor y el deseo. En Six Feet Under también. Por ejemplo, Nate se fue de su casa. Él eligió el lado del deseo. Porque si él se quedaba en su casa, debería haber seguido, digamos, la tradición familiar y hacerse cargo de un trabajo que a él sentía que no le gustaba en ese momento. El hermano, Dexter, él decidió el amor, porque decidió, como él era un gay que no salía del closet, decidió tapar su pasión y seguir la tradición familiar, vivir en lo seguro, o sea, eligió el amor. Ahora, la mujer también, por eso eran tan controladoras ella y Dexter también. En cambio Nathaniel sería el Nate padre, Nathaniel representaba la unión de ambas partes. Porque él hacía lo que deseaba y esto es lo que descubrían sus hijos, sobre todo Nate, a lo largo que avanzaba la serie. Sentían que no lo conocían porque ellos tenían una imagen de él. Y mientras iban entrando en su historia, muchas veces accidentalmente, encontraron que hacía cosas que ellos ni se imaginaban que iba a hacer. Entonces el padre representaba eso, la unión de ambas partes. Igual que en Dexter. De igual forma me parece que en Six Feet Under la figura paterna representa mucho mejor la autoridad que en Dexter. El actor es un genio. No es que la unión entre el amor y el deseo sea algo particularmente de estas series, existe en todas las series. Los Sopranos también, Breaking Bad también es un ejemplo de esto. Walter White, la faceta de Walter White como padre y profesor de química representa amor, y la parte de él como Heisenberg representa el deseo. Él siempre reprimió su vida y cuando tuvo cáncer empezó a mostrar lo que realmente era. Siempre vivió en el amor y pasó al deseo absoluto. Eso fue lo que lo destruyó. Si nosotros vemos en Six Feet Under, todos los personajes lidian con esta división. Y todos los personajes llegan a una conclusión al final de la serie. Eso es lo que la hace tan genial. La mamá, no me acuerdo cómo se llamaba, Ruth, creo que era. Al igual que su hijo, Dexter, el gay, ella siempre reprimió su deseo. Y cuando murió su marido, no tenía motivo por el cual reprimir su deseo. Por eso empezó a salir con tantos tipos, porque estaba experimentando cosas que nunca experimentó. Por eso cambió su forma de ser, y este fue el trabajo interior que hicieron todos los personajes. Empezar a unir estas ambas partes. Pasó con Dexter, que salió del closet, empezó a ser un gay que vivió su vida tranquilo, ¿se entiende? Hasta el último capítulo de la serie. Y así con todos. Nate lo mismo, la hermana también lo mismo.
También otra cosa que tienen en común ambas series, que es lo que ya hablé al principio, el rol que cumplen los muertos. En House of Cards hay una frase genial que dice: los muertos duermen con los ojos abiertos. ¿Esto qué significa? Que la influencia que tengan los muertos en los vivos es constante y absoluta. Acá, si querés creer en los espíritus, si querés creer en la comunicación con los muertos, no importa, porque lo importante acá es el significado que tengan las cosas. En 6 Feet Under hay un ejemplo, por ejemplo, comparándolo con el capítulo de Dexter, cuando aparece el hermano de Dexter, el antagonista de la primera temporada, aparece en un capítulo. En ese capítulo, Dexter dejó de lado su amor para dejarse llevar por el deseo, que fue justamente lo que hizo cuando se fue. Mató a una persona, no sabía quién era, no le importaba, no siguió el código de Henry. ¿Se entiende? Dejó de lado a Henry, dejó de lado el amor para dejarse llevar por su pasión, por su deseo desmedido. Eso representaba a su hermano y por eso apareció. Que fue una decisión genial, que me pareció el personaje perfecto para que aparezca ahí. En Six Feet Under, los muertos representan la misma función. Los muertos que se relacionan con los personajes, con los protagonistas, son por un motivo. Por ejemplo, cuando Nate no podía enfrentar el hecho de que se podía morir en cualquier momento, a pesar de que siempre tuvo una vida saludable, apareció el negro ese que se murió de la nada. Creo que tenía 20 años y se murió, y era deportista, re sano, y se murió de la nada. Durante todo el capítulo lo persiguió ese muerto, para que al final del capítulo él enfrente lo que le estaba pasando. Pero si este muerto, digamos, no insistía, no le molestaba, digamos, Nate, él no iba a hacer nada. Entonces, a ver, podemos tomar dos vías: o de verdad el muerto se comunicó con él, o fue el subconsciente del mismo Nate que se identificó con esa persona que murió, y entonces así mismo quería despertarse o hacerse darse cuenta para que enfrente la situación. Cada vez que aparece el padre puede representar lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, tanto en Dexter como en 6 Feet Under se utiliza esta relación de la misma forma, nada más que en 6 Feet Under obviamente es mucho más, se trata más a fondo este tema, inclusive es mucho más repetitivo el tema de que los muertos le muestren cosas a los vivos, más que en Dexter. En Dexter es el padre, en realidad, el que aparece, el único. Y ahora en la nueva temporada están por sacar, parece que va a aparecer la hermana, pero obviamente eso es fanservice, ¿se entiende? Porque los pelotudos le mataron a la hermana. Al mejor personaje que tenía la serie le mataron. Entonces, ¿qué van a hacer? Y va a aparecer el espíritu, oh, qué obvio. 6 Feet Under, por ejemplo, cuando muere Nate, es obvio que Nate iba a aparecer como aparecía su padre y como fueron apareciendo los muertos. Era algo que ya se sabía, pero eso hizo que no se pierda intensidad con el personaje. Inclusive también el hecho de que se sepa que iba a volver a aparecer tampoco hizo que pierda intensidad el hecho de su muerte. Entonces, como conclusión, ¿qué tengo que decir? Que 6 Feet Under es muchísimo mejor que Dexter. Aunque Dexter también me parece una serie fantástica, me reapasionó la serie. Pero claramente 6 Feet Under es mucho mejor. 6 Feet Under está a un nivel muchísimo más elevado. Hasta me atrevo a decir que está más buena que Los Sopranos. Porque está mucho mejor planteada, en todos los sentidos. Porque también la aparición de los muertos en Los Sopranos existe. Pussy es uno de los personajes que desde que murió apareció y reapareció. Y apareció de formas más místicas, que es difícil encontrar la vuelta psicológica de por qué apareció, pero apareció. De igual forma, 6 Feet Under es mucho mejor. No tiene agujero de guión, tiene un final fantástico, pero bueno, Los Sopranos capaz es más visual en ese sentido. No la comparo con The Wire porque The Wire es otra cosa. The Wire es una serie sumamente peculiar y particular. Para mí es incomparable esa serie, porque es perfecta. Pero es como un documental. Sale de todos los criterios comunes de una ficción. Así que con eso no la comparo. Pero es la mejor serie que vi hasta ahora, 6 Feet Under. Así que les recomiendo todo lo que miren en este video. Y si están entre Dexter y 6 Feet Under, miren 6 Feet Under y después miren Dexter, o viceversa. Miren las dos. Pero les va a gustar más la de los funerales, 6 Feet Under. Así que eso es todo. Muchas gracias por ver mi video.
Acuérdense, por favor, comenten con respeto, no me estén insultando. Esta vez no le tiré mierda a Breaking Bad, así que no me digan nada. Y bueno, me despido. Chao.